Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Esposolar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. En el año 2016, mucho antes de inaugurar nuestra primera versión de Esposolar Colombia en el 2017, una de las tareas que desarrollamos para entender el tamaño y la dimensión del mercado de la energía solar en Colombia fue precisamente identificar su cadena de valor. Y lo importante del levantamiento de esta información es que año tras año se actualiza con nuevos actores. Y hoy, en Un Café con Esposolar, tenemos la oportunidad de conocer uno de esos nuevos eslabones, que dicho sea de paso, va a jugar un rol bien importante en la medida en que ayuda a cerrar financieramente los proyectos e incluso a aumentar sus utilidades. Me refiero a la venta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, más conocidos como los bonos de carbono. La energía solar fotovoltaica se postula hoy día como una de las iniciativas más atractivas para la mitigación de gases de efecto invernadero a partir de la emisión y venta de los bonos de carbono. Y para entender y hacer todas las claridades del caso frente a esta opción que se le presenta a la energía solar, hemos invitado al ingeniero electricista Nelson Alcántara, especialista en mercado de energía solar de la empresa Bonos Solares SAS. Es así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Nelson Alcántara. Ingeniero Nelson, bienvenido a Un Café con Esposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Ingeniero Nelson, bienvenido a Un Café con Esposolar. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, Nelson, hoy es un día bien novedoso para todos nosotros porque, como bien lo planteaba en la introducción, tenemos prácticamente un nuevo eslabón dentro de esta cadena de valor de las energías renovables y más concretamente en la solar, con un servicio bien novedoso que es el que usted viene a plantearnos el día de hoy. Novedoso en el sentido en que está cogiendo realmente fuerza, porque hablar de reducción de emisiones de carbono pues es algo ya que lleva mucho tiempo, pero llevarlo a la venta de bonos de carbono es realmente novedoso e interesante para el momento que está viviendo la energía solar hoy día en toda América Latina y concretamente en Colombia. Entonces, vamos a empezar como siempre en este Café Nelson por hacer un brindis en homenaje a este programa, que es ese producto hermoso y delicioso sobre todo, que es el café colombiano. Y le rendimos un homenaje al café porque durante muchos años fue quien generó demasiado empleo, desarrollo y bienestar para este país, labor que está realizando hoy la transición energética con las energías renovables. Así que un brindis con café Nelson. Salud, salud, claro que sí. Bueno, Nelson, como siempre arranquemos hablando de las empresas, que es lo importante. Bonos Solares SAS nace hace ya casi 5 años, en el 2018, y ahora empieza a ser muy conocida en el mercado colombiano. Háblanos un poco de cuándo, cómo, por iniciativa de quién nace Bonos de Carbonos SAS. Perdón, Bonos Solares SAS. Bueno, básicamente nace a partir de la visita de uno de los ingenieros fundadores, un ingeniero alemán, estando aquí en Colombia, acompañando el desarrollo de un proyecto de reducciones de emisiones, en un proyecto pues, de biogás que logró generar pues, sus bonos de carbono.
y este ingeniero alemán conoce otro ingeniero aquí colombiano del sector energético y se dan cuenta de la necesidad que tienen las plantas de energía solar colombianas, que son típicamente más pequeñas que las plantas alemanas, de que puedan también generar sus bonos de carbono como un ingreso adicional al de su venta de energía. Es así como este ingeniero, pues al regreso a Alemania, pues busca el patrocinio de otra compañía mucho más grande que apalanque lo que después vino a ser el programa Bonos Solares, y establecen la compañía Bonos Solares SAS, la establecen como lo que Naciones Unidas llama una EOD, una entidad coordinadora y desarrolladora de un programa que también se llama Bonos Solares. Bueno, entonces según lo que me están narrando, no nace, o sea, la iniciativa no nace concretamente en el campo de la energía solar, sí, obviamente sí en el campo energético, pero no en el solar, y ahí se empieza a ver la necesidad de incursionar en esa energía solar que estaba naciente en esos momentos en el país. Así es, lógicamente pues al llegar a Alemania, allí evalúan el verdadero potencial que le logre tener a futuro un programa, el programa Bonos Solares, y pues desde allí ven que Colombia, por su condición geográfica, es bendecida por una radiación solar pues bastante benéfica para el desarrollo de la energía solar, y pues manteniendo una producción solar relativamente constante a lo largo del año, pues se va a tener también una generación constante de bonos de carbono. Eso es un beneficio, pues cosa que no tienen los países europeos. Allá la radiación no es continua como aquí, y es así como se hace atractivo para esa empresa patrocinadora el impulsar el programa aquí en Colombia. Bueno, Nelson, usted nos habla en su respuesta de un alemán, ¿cierto? Y es por el hecho de que Bonos Solares es realmente una subsidiaria de First Climate Markets, ¿sí? Háblenos de esta empresa que es considerada la casa matriz de Bonos Solares. ¿En cuántos países tienen presencia y cómo llegan realmente a América Latina? O sea, ya no tanto en el contexto meramente colombiano, sino latinoamericano, porque acordémonos que esta entrevista, este Café con Expo Solar, llega a 18 países de la región. ¿Y quién eran esos otros socios que usted nos hablaba? Así es. Bueno, First Climate Markets es una empresa suizo-alemana, tiene sus sedes principales en cuanto a su equipo técnico en Frankfurt, Alemania, y en cuanto a su equipo de markets, de lo que es las personas que monitorean constantemente el mercado del carbono en precios y en volúmenes, en Zurich, Suiza. Ya cuenta con presencia en más de 75 países. Aquí en América, First Climate tiene presencia en Estados Unidos, México y aquí en Colombia, junto con algunas otras empresas aliadas que complementan su presencia en casi los 5 continentes. Bueno, a ver, entendí bien. En la América Latina solo México, Colombia y Norteamérica, pues en el continente americano. Están en 3 países nomás. Aquí en lo que es América, y su presencia principal pues es en Europa, en Alemania, en Suiza, en Países Bajos, y desarrolla proyectos con otras empresas aliadas también en los demás continentes, como es en Australia y en Asia. Bueno, vamos a ver ahora más adelante, miremos en la proyección si vamos a cubrir realmente otros países, porque la propuesta que ustedes traen para mí realmente es muy interesante y va a empezar a jugar un rol indispensable, sobre todo en lo que llamamos nosotros el cierre de los negocios. O sea, va a ser un aporte adicional bien importante. Entonces vamos a ver cómo logramos crecer o expandir este servicio a los otros países. Pero bueno, con el ánimo de ir como metiéndonos en salsa, de ir entendiendo esta temática que realmente parece ser muy común, pero a la larga no lo es tanto, y tampoco es tan digerible para el común de las personas, esto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que entenderlas bien. Entonces, defínenos bien
en términos muy concretos, ¿en qué consiste el core de negocio de bonos solares? Bueno, todo surge a partir de ese problema y ese fenómeno global que estamos padeciendo, que es el cambio climático. El cambio climático, pues, por consideraciones científicas, y su principal causa son los gases de efecto invernadero que contaminan la atmósfera, y estos gases de efecto invernadero, el gas más representativo contaminante es el CO2. Entonces, pues la contaminación o las emisiones se miden en toneladas de CO2 equivalentes. Toneladas de CO2 equivalentes, y una tonelada es lo que se conoce como una emisión reducida, que viene a ser un crédito de carbono, o aquí en Latinoamérica conocido como un bono de carbono. Entonces, pues Naciones Unidas anualmente en sus reuniones que se llaman las COP, las conferencias de las partes, donde intervienen los principales gobiernos adscritos a Naciones Unidas, pues definieron ya hace un par de décadas atrás lo que se llamó un mecanismo de desarrollo limpio, es decir, un acuerdo que permitiera, sin ir en detrimento del desarrollo económico de los países, poder empezar a mitigar y a reducir este problema del cambio climático. Y pues es allí donde pues, se dan cuenta en que eso más allá de voluntades para echarlo a andar, pues requiere definitivamente una vista y un apoyo de índole financiero, de índole económico. Entonces surge lo que se llama un comercio de emisiones. Entonces se ve allí que los países industrializados, los países desarrollados, que de alguna manera han, por decirlo así, por su desarrollo, han generado un volumen tan grande de emisiones, pues tienen que compensar esas emisiones ya causadas, sin detrimento de su propio desarrollo económico, ni en detrimento de su propia industria, en su core económico. Entonces dicen, bueno, nosotros, si no vamos a reducir esto por medios industriales, pues tenemos que compensar o adquirir derechos o reducciones de emisiones toneladas de CO2 que por su oportunidad, por su ubicación geográfica, los países en vía de desarrollo, como es el caso de Latinoamérica, pues puedan hacer. ¿Cómo lo hace Latinoamérica? Pues sin seguir un desarrollo económico tan intensivo en carbono como se hizo en Europa y en Estados Unidos o en China, sino que empecemos a implementar industrias y plantas de energía limpia, plantas de energía solar, plantas de energía eólica, y ya Naciones Unidas establece entonces unas metodologías para el cálculo de esas reducciones de emisiones. Entonces es allí donde ya efectivamente uno empieza a hacer el match entre una cantidad de megavatios hora de energía generada, cómo se convierten a una cantidad de bonos de carbono que estos países puedan adquirir. Entonces ya se tiene por un lado una oferta de bonos de carbono y por otro lado una demanda de bonos de carbono. Entonces ese es el establecimiento del mercado de carbono o de emisiones comercializadas. Nelson, yo he tenido la fortuna o la oportunidad de hablar con usted personalmente 2 o 3 ocasiones antes de esta entrevista, y realmente me parece interesante el manejo que usted tiene del tema, o sea, un conocimiento profundo, muy científico, diría yo, de lo que es la problemática, la forma como se vive, la forma como se está solventando. Pero quiero insistir en ser muy pedagógicos, que a todos nos quede muy claro realmente qué es lo que está pasando, porque esto es esencial para la subsistencia del planeta mismo, pero hoy le digo, ahora se está convirtiendo en una herramienta indispensable para que los sistemas de energía solar sean más rentables y sobre todo para que cierren financieramente proyectos a mediana, gran escala, y cuando juntamos varios también. Ahora vamos a ver eso. Pero quiero que usted me defina en términos muy pedagógicos, muy elementales, realmente qué es un bono de carbono. O sea, yo, Carlos Yepes, definiría, de acuerdo a lo que te acabo de escuchar, que una tonelada de CO2, o sea, la compensación de una tonelada de CO2 equivale a un bono de carbono, ¿de acuerdo? Así es. Eso es, así o sea, es igual que cuando yo digo voy a sembrar 500 árboles porque esos 500 árboles me compensan ese CO2. Pero explícanoslo en tus términos, que de verdad tienes una capacidad científica muy profunda para explicarlo.
Así es, tal cual, Carlos, tú lo defines, lo que se comercializan finalmente pues son toneladas de CO2 mitigadas, entonces pues bueno, es allí donde eso técnicamente está definido. Claro, al final como todo esto se traduce en dinero, pues también Naciones Unidas y todos los actores, los estándares de carbono, pues empiezan a definir reglas que garanticen la transparencia de esto, es decir, que una cierta cantidad de bonos de carbono que un actor define que está emitiendo y quiere comercializar, pues sean unas toneladas de carbono reales, efectivas, de calidad y verdaderas, para que los compradores así tengan seguridad de intervenir y de realizar estas compras. Entonces, bueno, lo primero es que existen estándares de carbono que básicamente son plataformas de carbono donde se consignan estos bonos de carbono, llamémoslo así, o créditos de carbono. Previamente hay que hacer una identificación, una validación y una verificación. Estas validaciones y estas verificaciones las hacen entidades independientes, entidades de tercera parte, que son básicamente auditoras. En Colombia pues es conocido el Econtec, en España es conocido AENOR, también existen pues otras que son bien conocidas, y eso garantiza, por un lado, pues la validez y la transparencia de las emisiones reducidas. También existen otras salvaguardas que hay que tener en cuenta, es decir, por ejemplo, las metodologías para el cálculo de emisiones reducidas. Entonces, claro, yo tengo una planta de energía solar, pero ¿cómo hago para calcular cuántos bonos de carbono puedo llegar a emitir? Esas metodologías técnicas también las desarrolló Naciones Unidas. En el caso de la energía solar es la ACM 0002, donde nos dice cómo calcular y cómo llegar a establecer el factor de emisión. Pues también en Colombia la UME también anualmente publica el factor de emisiones para Colombia, y el propio que le corresponde al sector de energía. Ahorita es 0,504 toneladas de CO2 equivalentes por cada megavatio hora. Es decir, ya para materializarlo y que los empresarios que nos escuchan, aproximadamente por cada 2 megavatios hora de energía que genere su planta de energía solar, logra emitir un bono de carbono. Entonces, nuevamente, por cada 2 megavatios hora de energía generada, emite un bono de carbono. Entonces, pues ya el proceso se hace anualmente, se acumula la energía que generó la planta. Eso se medirá en las células de los inversores o los medidores que tengan, esa cantidad de energía la multiplica por 0,504. Eso le da la cantidad de bonos potenciales a emitir. Lógicamente, dependiendo pues de los costos de emisión, puede llegar a comercializar toda esa cantidad de bonos, ponerla en el mercado del carbono y buscar el mejor precio para que ya esos bonos de carbono se le conviertan en pesos colombianos, que es allí el ingreso que va a tener netamente por bonos de carbono. Definitivamente te escuchamos hablar y es un descreste, pues realmente es muy interesante la información que manejas y yo creo que hay que aterrizarla bastante en el sector. Ahora, vamos a seguir en este ejercicio pedagógico tratando de ilustrar un caso. ¿Cómo se comercializan esos bonos de carbono? O sea, ¿cuáles son las entidades a nivel mundial que intervienen y cómo es? Vamos a tomar un ejemplo. Es una granja solar en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia, etcétera. Vamos a suponer una grande, porque realmente esto, entre más grandes los proyectos, pues obviamente más factible de comercializar esos bonos. Entonces vamos a suponer la más grande de Ecopetrol en Colombia y que se haya hecho, no sé si en el Huila, en los Llanos Orientales, donde esté. ¿Cómo es ese proceso? Entonces, a ver, ¿cómo Ecopetrol se tiene que inscribir ante quién? ¿Cómo se comercializa? Bueno, básicamente existen dos formas. Después de que el inversionista, el dueño de la planta, que pues hoy en día ya existen diversas formas de hacer ese project finance, decide incorporar los bonos de carbono, pues la sugerencia es contactarse con una entidad que ya tenga experiencia en este tema del mercado del carbono. En nuestro caso, pues
contactamos directamente a las empresas o ellas nos buscan a través de nuestra página web. Nosotros evaluamos a partir de la capacidad instalada y de la cantidad de energía potencial que pueda generar en un año, la viabilidad por irnos por uno o por otro camino, por el camino que le sea más económico y más atractivo para la empresa. Si bien una planta pudiese llegarse a incluir de manera independiente, pues sería costoso para la planta, y fueron las dificultades que tenían las plantas pequeñitas en Colombia, que les hacía prácticamente imposible su entrada al mercado del carbono. Y es allí donde nosotros, mediante nuestro programa, que es de naturaleza asociativa, pues facilitamos el ingreso de estas plantas a nuestro programa y su posterior emisión de bonos de carbono. Técnicamente lo que se hace es, sobre ese proyecto industrial o energético, establecer un proyecto de reducciones de emisiones. Entonces, ese proyecto nosotros lo incluimos bajo nuestro programa como lo que se llama, hace parte de un CPA, un Component Project Activity, dependiendo del tamaño de la planta. Si es una planta pequeña, pues necesitará esperar a que se agrupen otras plantas pequeñas para sumar una capacidad, por ejemplo, de 9 megavatios, que ya haga viable la emisión, por los costos de emisión, haga viable la emisión de sus bonos. Pero si es una planta grande, tipo lo que llaman granja solar, pues se incluye de manera individual. ¿Qué es lo que se hace? Nosotros pues le elaboramos toda la documentación para redactar y documentar su proyecto de reducciones de emisiones, soportado en la granja solar, en la capacidad instalada, en su ubicación, que es aquí en un país en vía de desarrollo, y otras variables, y elaboramos toda esa documentación para convertir su planta en un CPA. Todo este paquete documental lo entregamos nosotros a la OEB, a la entidad validadora, que puede ser en Colombia el ICONTEC. Ellos revisan toda la documentación y elaboran un informe de validación que da el soporte, y básicamente colocan su sello, donde ya este paquete documental y este proyecto se sube a un estándar de carbono, que puede ser el de Naciones Unidas o puede ser un estándar colombiano, como ya existen, y es el estándar de carbono el que empieza a emitir la cantidad de bonos de carbono o de créditos de carbono que le corresponden a esa planta o a ese grupo de plantas. Eso, como decíamos, se verifica anualmente. Entonces, anualmente nuevamente entra en operación el ICONTEC, la entidad verificadora, se va a campo, se verifica el estado de la planta, se verifica en los medidores que la energía que está reportando sea una energía real, y con base en ello pues coloca nuevamente su sello en cuanto a verificar que esa cantidad de bonos de carbono existe, es real y es transparente. Ya en ese momento los bonos de carbono básicamente son seriales únicos, muy similares a lo que son los bitcoins, digamos, por decir algo así. Son certificados digitales, y ya teniéndolos en firme, seriales únicos y bonos de carbono reales, podemos también transferencias a través de una entidad con experiencia, haga el trading en el mercado de carbono, para obtener así pues la mejor venta y la venta más rápida y oportuna de esos bonos de carbono que se logran emitir. Bueno, realmente cada que usted habla yo me asusto pues en todas esas posibilidades que se están abriendo para la energía solar. Y me parece que es un tema que tenemos que aterrizar mucho más en el sector, volverlo pues como del manejo de todas las empresas desarrolladoras de proyectos solares en Latinoamérica y en el Caribe. Pero en ese orden de ideas, ayúdenos a entender bien el asunto. El proyecto, como la postulación a los bonos de carbono, la tiene que hacer cada empresa que dueña del proyecto. Pues en el caso que sea un PPA, por ejemplo, el dueño del PPA o la empresa que instaló, la empresa que construyó la granja solar. Pero debería haber como un banco o un registro, una entidad que registre
O sea, que postule a todas las empresas del sector y no que yo tenga que ir a registrar cada proyecto, sino que yo esté de una vez. O sea, no podemos hacer eso, que todas las empresas del sector que quieran apostarle a bonos de carbono estén de una vez registradas, o tiene que ser individualmente cada proyecto. Bueno, ahí otra de las facilidades que prestamos en bonos solares es precisamente agilizar todo ese procedimiento. Nosotros ya hemos justamente establecido contratos marco con las principales y las más grandes empresas desarrolladoras de energía solar en Colombia. A esas empresas ya les están dando esos resultados en cuanto a la agilización y su ingreso casi que de manera automática al mercado del carbono mediante estos contratos marco que hemos firmado con ellos. Lógicamente nuestro trabajo todos los días es estar comunicándonos con nuevas empresas interesadas en ingresar al mercado del carbono. Lógicamente pues ese ingreso pues tiene un par de meses mientras la propia empresa desarrolladora pues logra consolidar su documentación. Es un formulario relativamente sencillo donde se hace principalmente eso, la identificación de la planta a nivel geográfico y a nivel de tecnología, es inscribir la cantidad de módulos solares que tiene la planta, la cantidad de inversores, verificar que no haya recibido ingresos por bonos de carbono con anterioridad. Esto debe ir firmado por el representante legal y es allí donde a veces pues se tarda 2 meses, puede ser, para cada planta, ¿no? Entonces, pues claro, lógicamente si se pretende que todas las plantas reciban los ingresos por bonos de carbono, pues requerirían hacer esta envío de información a nosotros pues con anterioridad para agilizar el proceso. Bueno, pudo haber quedado algo suelto en esa respuesta. Para mí pues yo creo que es clara, pero cuando dices, venga, se verifica que no se hayan cobrado anteriormente bonos de carbono. Ojo, se refiere realmente a que ese proyecto como tal no haya cobrado ya, pues no haya vendido bonos de carbono por ese proyecto. No que, pues porque sonó de todas maneras como si no se pudiera vender bonos de carbono en una sola vez. O sea, una sola vez por proyecto, pero todos los proyectos que realiza una empresa aplica la venta de bonos. Exactamente. Bueno, esto se hace para respetar una de las salvaguardas, que es que los certificados sean únicos, y respetar lo que se llama el principio de evitar la doble contabilidad. Es decir, se debe garantizar que cada bono de carbono sea vendido una sola vez en una única parte del mundo. Bueno, sí, yo creo que queda claro. Yo quería simplemente no dejar pues ninguna duda ahí con respecto, porque sonó de que no se hubiera vendido antes, pero claro, ojalá entre más bonos se vendieran cada año, pues mejor. Vuelvo y repito, en aras de seguir siendo muy pedagógico, quiero lanzar 2 preguntas separadas. O sea, 2 preguntas en una, pero separadas. La razón de ser de la existencia de los bonos de carbono, obviamente, es la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces hay quienes emiten contaminación y quienes compensan esa contaminación. Entonces mi primera pregunta de esa que yo entonces es, ¿cómo se postula una empresa para la emisión de la venta de los bonos de carbono? ¿Cuáles serían esos trámites que tiene que hacer? Si me puedes hacer una especie de checklist cortico que diga 1, 2, 3. O sea, yo emito, ¿cierto? Yo emito bonos. Porque la segunda es, ¿y cómo se postula una empresa para la compra de esos bonos de carbono que ya hizo una empresa que, entre otras cosas, siempre va a estar normalmente muy distante al origen de la empresa que está generando los gases de efecto invernadero? Me explico. Alguien contamina en Asia o en Alemania y compra los bonos en Colombia. Entonces, ¿cuál sería ese checklist para el uno y para el otro? Bueno, básicamente el trámite conlleva 6 pasos. El primero es lo que mencionaba antes, es elaborar sobre esa planta de energía, elaborar un proyecto de reducción de emisiones. Eso se consigna en lo que se llama
un documento que es el CPADD, el Component Project Activity Document Design, donde se establece que esa planta solar es un proyecto que reduce emisiones. ¿Cómo lo hace? Eso es justamente lo que nosotros consignamos allí y pues nos soportamos ya en el conocimiento y la experiencia previa que traemos con más de 20 años en el sector. El siguiente paso es si requiere o no hacer algo complejo, que es la adicionalidad financiera. Eso pues es algo bastante complejo. Nosotros ya hemos establecido un procedimiento simplificado allí y después de estos dos pasos es hacer la validación que nosotros ya tenemos pues alianzas con las entidades de tercera parte, es donde nosotros le entregamos ya de manera regular este paquete documental y ellos a su vez ya con su procedimiento establecido hacen la revisión de este paquete documental y elaboran su informe de validación. Posterior a ello, pues básicamente esperamos un año acumular generación de energía eléctrica y al final de esos 12 meses hacer la visita de verificación nuevamente con la auditoría para que la auditoría elabore su informe de verificación. Elaborado y aprobado este informe de verificación, se sube a lo que es la plataforma, el estándar de carbono, para esperar allí en cuestión de horas, ya teniendo la documentación completa, la emisión de los bonos de carbono correspondientes a esa planta. Muy bien. Ahora, vamos a aterrizar esto en cada país. Me imagino que cada país tenga que tener una legislación, ¿sí? Una normatividad para las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también exista una normatividad internacional, ¿cierto? O sea, pero que cada país lo reglamente. ¿Cuál es la ley colombiana precisamente que legisla tanto el impuesto al carbono como su compensación? Bueno, en Colombia el procedimiento como tal está en el decreto 926 del 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Allí se encuentra todo el procedimiento en sí para, digamos, obtener el reconocimiento de bonos de carbono ante la ley colombiana. También se tiene pues recientemente en el artículo 47 de lo que fue la reforma, lo que se conoce como la reforma tributaria, que es la ley 2277 del año pasado, 2022, se tienen allí también los lineamientos para lo que es la comercialización de estos bonos de carbono. En Colombia pues están, en cuanto a precios, los bonos de carbono están basados en lo que se llama justamente el impuesto al carbono. Ese impuesto se estableció en el 2016 y es un gravamen del contenido de carbono en todos los combustibles de origen fósil, es decir, allí está grabado la gasolina, la CPM, y es de ahí de donde de alguna manera se establecen los precios para lo que es la comercialización de los bonos de carbono en Colombia. Pues todo esto surge a partir de lo que es Colombia, la suscripción de Colombia a la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Desde allí es desde donde vienen pues todos los antecedentes de Colombia bajo estos marcos de compromisos de reducciones de emisiones de los países. Bueno, Nelson, algo que pues yo aquí estoy girando cómo preguntar y cómo tratar de aterrizar mucho el tema para todo mundo. Cuando hablamos de bonos de carbono y de venta de bonos de carbono, cuando en el mercado no es que uno diga compro miles de bonos de carbono, realmente son pocos los bonos de carbono que se compran, pues, por la cantidad de energía que hay que generar para obtener un solo bono. O sea, ¿qué costo tiene un bono de carbono en dólares? Si existe pues un promedio, o todo depende de cómo se genere, cómo se compensa. ¿De qué depende el costo de un bono de carbono? Bueno, si bien un bono de carbono equivale a una tonelada de CO2 equivalente, y eso es una unidad global y universal, pues los bonos de carbono sí tienen una calidad y esa calidad hace una diferencia en el precio de venta. No es lo mismo, pongamos un ejemplo, cuando una compañía, Microsoft por ejemplo, o Shell, para compensar su huella de carbono, van a comprar un volumen determinado de bonos de carbono que está dictado por su propia cálculo de huella de carbono,
pues la calidad del bono de carbono depende de su origen. Primero, pues de alguna manera, pues los países en vías de desarrollo somos privilegiados en eso. En cuanto a, vamos a dar un ejemplo, un proyecto REX, un proyecto de reforestación en la Amazonía, donde pues se publican y los beneficios que tiene el proyecto de reducciones tanto para el ambiente como para las comunidades. Por ejemplo, indígenas que están allí involucradas en ese proyecto de conservación forestal. Mientras que, por ejemplo, un proyecto que emite bonos mediante una planta de energía solar en una cubierta aquí en una ciudad colombiana, pues logra emitir bonos, pero digamos que el mercado no lo ve tan atractivo como si el que proviene del proyecto RED de la Amazonía. Entonces eso hace unos diferenciales allí de precios. Si bien uno puede, a mí todos los días me preguntan, bueno, pero es que el bono de carbono, yo entro a Google y está en $50, en 90.000, más de 100.000 pesos. Bueno, son transacciones puntuales que se hacen y que no marcan tendencias en cuanto a los precios globales de los bonos de carbono. Eso es una de las necesidades y de los objetivos que se está trabajando mediante lo que se llama el artículo 6.4 del Acuerdo de París, que fue uno de los últimos acuerdos que se hizo en la última conferencia de las partes, donde se está buscando establecer esas reglas internacionales para lograr precios de referencia en los bonos de carbono. Es por ello que pues, First Climate se ha interesado en el mercado colombiano, porque el mercado colombiano pues tiene una regulación muy favorable y muy organizada, muy clara en cuanto a que, por ejemplo, en Colombia, nuevamente basados en el impuesto nacional al carbono, que es se actualiza anualmente mediante las resoluciones de la DIAN, se actualiza ese valor del impuesto al carbono, pues se crea ya una demanda de compensaciones o de bonos de carbono. Entonces, aquí en Colombia sí podemos establecer un precio techo, que es el que manda el impuesto nacional al carbono, que, como decía, se emite anualmente por resolución de la DIAN. Bueno, pero eso suena bien interesante. O sea, estás diciendo, si logro entender, que Colombia va más adelante en legislación inclusive que a nivel global, en la medida en que podemos hablar y medir yo cuánto puedo vender, porque existe un precio, no digamos que regulado, pero sí más o menos establecido, mientras a nivel mundial va a depender de la voluntad de ese empresario que está generando gases de efecto invernador, decir, yo lo quiero pagar a tanto, de acuerdo como a mi conciencia y a mi voluntad. Así es, Carlos. La regulación de Colombia es muy favorable en cuanto a lo que son los carbon tax, el impuesto al carbono. Hay otros países como México que está en desarrollo, también tiene su impuesto al carbono. En Chile también, en Perú se están ya también comenzando. Y son diversos esfuerzos políticos que a veces dependen pues, de los gobiernos de turno. También el año pasado se mencionó algo de ello en la Alianza del Pacífico, se estuvo buscando un precio conjunto al carbono en los países que están inscritos a la Alianza del Pacífico, y pues bueno, todos esperamos, y el mercado del carbono traía un muy buen impulso, lastimosamente por el tema de la guerra allá en Ucrania, pues ahorita digamos que cambia un poquito el interés allá pues por las necesidades energéticas también, pero pues todos estamos esperando que se sume también un país faltante, que es la potencia China. Aún no está adscrita a este acuerdo de establecer un precio global al carbono. Esperamos que cuando se suscriba, pues lógicamente con su gran poder económico, el precio del carbono suba y haga más atractivo las inversiones. Esto que está circunscrito en lo que es las inversiones climáticas o el financiamiento climático, que pues por un lado ayuden a mitigar ese problema global del cambio climático, y por otro lado también sigan impulsando pues las inversiones y los emprendimientos en energía renovable y en el caso de Colombia en energía solar y en energía eólica. Pero Nelson, usted es el experto en esto y yo me atrevo a hacer preguntas, y cuando estamos al otro lado podemos decir barrabasadas, ¿sí? Usted es el que nos tiene que responder realmente objetivamente.
¿por qué si los países más generadores de emisiones de gases de efecto invernadero no quieren ponerle un precio a las toneladas que emiten? ¿Y por qué América Latina sí? ¿Y qué posibilidad, o sea, qué hace que ellos no quieran? O sea, obviamente en no querer pagar o qué. O sí, pregunto yo, pues como desde lo elemental, desde el sentido común, si quizás entonces si los países latinoamericanos y vía en desarrollo vamos más adelante, podrían tasar ellos una tasa, un precio, perdón, o sea, decir, venga, no, lo vamos a vender a tanto. Si ustedes no le quieren poner precio, nosotros sí. Al fin y al cabo es aquí en la Amazonía donde se está compensando, es aquí donde está cogiendo mucha fuerza la transición energética y donde vamos a tener más opciones. ¿Qué opciones ven ustedes ahí? O sea, son dos cosas en una. Una, ¿cómo analizas tú el hecho de que ellos no quieran tasar esos costos? Y dos, si quizás nosotros podemos empezar no a imponer, pero sí a regular esos costos. Sí, Carlos, es un problema grande en el que se lucha y digamos que esas reuniones anuales allá de Naciones Unidas son justamente eso, lo que buscan es acuerdos que pues a nivel internacional y entre gobiernos no siempre se logran. El argumento de estas potencias y de los personajes que son, pues, se llaman negacionistas del cambio climático, entre ellos, pues, Donald Trump, el anterior presidente de Estados Unidos, que tampoco se quiso suscribir al acuerdo, es que tienen que llegar a su punto máximo de emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero para a partir de ese punto más alto empezar a disminuir y a tomar acciones para subsidiar lo que son los precios al carbón. Eso es muy triste y definitivamente el sector negacionista aún existe y lo más triste es que cuenta todavía con todo el poder económico pues, de las empresas de chimeneas que pues lastimosamente a veces patrocinan ese tipo de lineamientos negacionistas del cambio climático. Es una lucha, eso se da todos los años. En Latinoamérica, ¿por qué sí lo podemos hacer? En Latinoamérica, bueno, en los últimos años hemos contado con gobiernos de vanguardia, progresistas, que están siendo más conscientes de este fenómeno del cambio climático, tienen más interés en luchar contra este fenómeno, tienen más interés en proteger lo que es la Amazonía, lo que es proteger los proyectos que sean menos intensivos en carbono. Y en la última conferencia de las partes se vio la intervención del presidente colombiano, la intervención de la ministra de Ambiente, solicitando financiamiento climático, solicitando financiamiento para la protección de la Amazonía, y estas solicitudes de financiamiento se hacen por diversos caminos. Uno de ellos es el mercado del carbón. Entonces, claro, todos esperamos siempre que el precio del carbono suba. Eso sería definitivamente una herramienta y un impulso, no solamente para las empresas privadas que desarrollan proyectos de energía solar, sino en general para lo que es la protección del medio ambiente, no solamente nuestro, sino de las futuras generaciones también. Es un asunto de responsabilidad corporativa y de responsabilidad personal el que todos coayudemos a lo que son las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que están causando ese fenómeno global del cambio climático. Pero, Nelson, en la experiencia que ya tienes, son 5 años en el sector, es normal también que veamos que esos bonos de carbono los estén asumiendo empresas del mismo país o de la misma región, o sea, no que dependamos tanto de Europa y no decir, venga, los bonos que se están emitiendo en Colombia los están comprando realmente otras empresas colombianas que están viendo esa gran opción. Así es. Digamos, el acuerdo 6, el artículo 6.4 del artículo de París busca establecer reglas para que las transacciones internacionales sean más transparentes y más estrictas. Mientras ello pues, se termina de reglamentar, pues nosotros en Colombia, como decía, la reglamentación permite la compensación o la no causación del impuesto al carbono. El Ministerio de Ambiente tiene dentro de sus planes el poner en marcha lo que es el Registro Nacional de Reducciones de Emisiones, conocido como el RENARE, que es una plataforma donde se tienen que suscribir
tanto las reducciones de emisiones como los compradores y los precios a los que se adquiere, y pues ya se establezca un precio allí de referencia de manera más transparente. También el Ministerio tiene dentro de su plan de mitigación del cambio climático el establecer un programa ETS, un programa de cupos transables de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿eso cómo va a funcionar? Pues cada día, y también con las metas de Estado que se tienen de volver a Colombia un país carbono neutral al 2050 y reducir sus emisiones como país en un 51% ya a 2030, entonces se va a volver un poco más estricto el tema de penalizar las emisiones de las industrias de chimeneas y de las industrias de oil and gas, siderúrgica, cemento, y el gobierno básicamente les va a dar a cada empresa un cupo, una bolsita donde dice usted solamente, sector cementos, puede emitir 1 millón de toneladas de CO2, usted, sector oil and gas, solamente 2 millones de toneladas. Si usted como empresa se pasa de esas emisiones, de esos cupos que yo le permito, usted para compensar tiene que obligatoriamente comprar sus compensaciones en el mercado de bonos de carbono. Entonces eso lo que va a hacer es, sí, de alguna manera, hacer más atractivos los precios para la comercialización de los bonos de carbono. Lógicamente, pues el mercado del carbono es una de las medidas de mitigación. La primera, dentro de lo que se llaman las curvas de abatimiento, y es que cada proceso logre a través del tiempo, por sus propias inversiones, hacerse más limpio, pues le van a quedar unas emisiones residuales que son las que van a tener que adquirir en el mercado de bonos de carbono. Y es allí donde, si dejamos pasar el tiempo, los bonos de carbono para esos compradores van a ser más costosos en adquirirlos en un futuro lejano, por lo que en estos momentos se puede considerar que son precios más atractivos para los compradores, mientras que si esperan un par de años más adelante, donde van a ser más valiosos y más costosos y de alguna manera incluso más escasos. Bien interesante lo que está pasando en la región con esto. Insisto Nelson, hay que hacer más pedagogía al respecto. Veo una gran oportunidad para el sector ahí. Pero para que vamos aterrizando esa oportunidad, vamos a ver lo siguiente, o sea, una empresa instaladora de sistemas o de plantas o de generadores de energía solar, pues necesita un cierre financiero real para su viabilidad. Ese cierre financiero depende de muchas cosas: a cómo estoy vendiendo el kilovatio, qué incentivos tiene el gobierno para que a mí no me sea muy costoso montar esa granja o esa planta solar, etcétera. Y aquí pues van a tener un ingreso extra que se los va a generar año a año la venta de esos bonos de carbono, y por eso es atractivo realmente para el sector. La pregunta es esta: ¿qué dimensión, bien sea en tamaño o en potencia, debe tener ese proyecto solar fotovoltaico para poder aspirar a vender esos bonos de carbono? Claro, la filosofía del programa es no excluir ninguna planta, por pequeña que sea. Sin embargo, pues existen unos costos de transacción. Uno de ellos pues es la subcontratación de la entidad validadora y verificadora, por lo que digamos, nosotros lo que hacemos a nivel de programa es agrupar esas planticas pequeñas en CPAs y juntar una capacidad. La capacidad ideal son 9 megavatios que se pueden sumar juntando varias plantas de diferentes dueños, de diferentes empresas, para ya con ese CPA de 9 megavatios compuesto por varias empresas que tienen varias plantas, comenzar a correr todo el proceso de elaboración de CPA DES y proceso de validación. Lógicamente, pues esos costos de transacción no van a ser tan atractivos para una planta pequeña como sí lo puede ser para una planta de tipo granja solar, donde los costos de transacción van a ser casi que imperceptibles en cuanto a su emisión y comercialización de bonos, por lo que pues su ingreso va a ser neto y muy rentable y muy atractivo para ella. Bueno, la filosofía de ustedes es no dejar a nadie por fuera, por pequeño que sea el proyecto. Me parece bien, no solamente de lo comercial, sino que quizás es un eslabón importantísimo para empezar a entender que
la transición energética, más que un problema de solución energético, ¿sí? Es la salvación del planeta, es cómo volvernos realmente sostenibles, cómo dejar de emitir. Y eso va a ayudar, y me parece que esto colabora bastante en ese grado de concientización que muchas veces la misma gente del sector no la tiene. La gente se metió en esto porque era negocio o por tal cosa, pero hay que tener muy claro esos beneficios ambientales que tiene la transición energética. Entonces, desde ese punto de vista, de ustedes que vienen trabajando, ¿cuál es la estrategia que ustedes están diseñando o tienen ya diseñada para poder aglutinar varios proyectos pequeños que en resumidas cuentas puedan juntar esos 9 megavatios que se necesitan para poder comercializar un bono de carbono? Bueno, básicamente nosotros estamos monitoreando permanentemente el mercado de ingreso de plantas al sistema eléctrico colombiano. Nosotros vemos las bases públicas que existen de las plantas que van entrando en operación, la base de datos de la UCME, la base del sistema de XM, como principales bases de datos que tenemos allí. Hay que considerar, nosotros en los primeros años pues contactamos muchas empresas que pues no, lastimosamente no pudieron entrar en operación con su portafolio completo de plantas por diversos problemas que ya se conocen, como fueron los permisos de conexión al sistema, alguna incertidumbre por allí económica causada por la pandemia. Entonces, pues esto es un mercado muy dinámico. Nosotros buscamos tener contratos marco que faciliten, como decíamos, los tiempos, que es lo que es, digamos, impacta allí en la generación de bonos en un volumen que sea interesante para lograr su comercialización. Y lógicamente pues ya hemos firmado contratos marco con las principales empresas desarrolladoras de energía solar en Colombia, y lo que buscamos es seguir incluyendo ahora no solamente las empresas grandes insignias en Colombia, sino también darle nuevamente la cabida a las empresas pequeñas de autogeneración en Colombia. Claro, y afortunadamente el dinamismo de la transición en Latinoamérica es muy variante, es muy dinámico, es muy ágil, y ya vemos empresas que están trabajando, las microgranjas, las granjas generadoras de 1 mega, y entonces les queda fácil reunir de esa manera los 9 megas que se necesitan. Entonces, ahí veo que hay un gran potencial para ellos, ¿de acuerdo? Así es. Bueno, Nelson, en el 2017 nace Exposolar Colombia, y desde ahí empecé yo a hablar de los famosos bonos de carbono y las posibilidades de redimirlos pues, en el sector de la energía solar. Y ahí a mí todo me sonaba como muy, como era todo como muy en chino, pues como que poco digerible, pero veo que ha evolucionado mucho, pues si oírte hablar a vos es realmente emocionante. Háblanos un poco de cómo ha sido esa evolución del mundo de los bonos de carbono en los últimos 5 años. Bueno, y como decíamos, todo está sustentado en las conferencias de las partes de Naciones Unidas, y también, digamos, lo reciente, una historia medianamente reciente fue el Acuerdo de París hacia el 2015, donde se establecen estas metas que buscan que el planeta el fenómeno del cambio climático no impacte tanto como para que la temperatura global se suba más de 1.5 grados, que pues ya de acuerdo a lo que se llama el IPCC, que es digamos que la agrupación de científicos que anualmente emiten sus informes dedicados a los impactos del cambio climático, pues nos dice que subir más de 1.5 grados ya genera catástrofes ambientales, como es la subida del nivel del mar, la aparición de tornados, épocas de sequía, épocas de inundaciones, que ya pues todos lo vimos aquí en diversas partes de Colombia, pues nos impulsa
esos acuerdos de París, específicamente en el artículo 6.4. Eso a nivel global. En cuanto a nivel acá nacional, pues Colombia suscrita a estos acuerdos y continuamente, pues a través de la DIAN, actualiza ese impuesto al carbono, lo que hace pues cada día y cada año ese impuesto va subiendo con la inflación más un punto porcentual, con lo cual pues se va allí volviendo más atractivo la comercialización de los bonos de carbono. Existen también pues los compromisos a nivel Estado, no solo a nivel gobierno, sino a nivel Estado, donde, como decía, Colombia tiene que reducir sus emisiones a menos del 51% de aquí al 2030, es decir, ya apenas nos quedan 7 años para reducir a la mitad la cantidad de emisiones que estamos teniendo o generar las compensaciones que vuelvan a Colombia un país carbono neutral de aquí a 2050. Listo, pero igual en esa evolución a que yo me refiero es que primero habían muy pocos actores metidos en esto, o sea, entonces empresas como Clayman Market ya hay bastantes en el mercado, negociarlos y hacer ese proceso cada vez es más fácil. A eso me refería yo también en cuanto a evolución del mercado. Bueno, digamos que las empresas pioneras seguimos estando allí, entre las cuales está First Climate. Las empresas, digamos, involucradas en el corazón del mercado de carbono están establecidas allí en Europa, en los Países Bajos, mientras que lo que se llama el sur global, donde está Latinoamérica, pues somos países que lo que hacemos es, de alguna manera, ser el host de los proyectos de mitigación del cambio climático. El mercado del carbono ha tenido altas y bajas. Es un mercado, pues, digamos, de derivados. Todavía sigue siendo muy difícil, por ejemplo, para un banco el entender cómo una cantidad de bonos de carbono puedan llegar a ser una garantía financiera, un garante para un proyecto de energía solar. Continuamente pues estamos trabajando, estamos haciendo capacitaciones, estamos también apoyando al Ministerio de Ambiente. Entonces pues todo esto es una tarea pedagógica en donde justamente una de nuestras labores es buscar incrementar el conocimiento del mercado del carbono en los diversos sectores, tal que permita volverlo más socializado y permita el ingreso de nuevos stakeholders al mercado, como por ejemplo el sector financiero. El sector financiero ya el año pasado logró establecer lo que se llama su taxonomía verde. Entonces pues son pasos que se van dando con el ánimo justamente de lograr tener un mercado más grande y más robusto y más atractivo para los compradores de los bonos de carbono. Bueno, bien interesante. Ahora, miremoslo de este punto de vista. Establecer el mercado de cualquier producto o servicio en el mundo es complejo, pues obedece una cantidad de reglas. Entre ellas, primero, identificar una necesidad, que aquí está muy clara, pues hay que compensar esos gases de efecto invernadero. Después viene un estudio de mercado, cómo se está haciendo esto, lo otro. Después viene la reglamentación, la parte legal en cada país y después a nivel global. Después un sistema de mercadeo, etcétera, etcétera. Y después el interés de los clientes. En ese orden de ideas, que ya hemos avanzado porque nos hablaste un poco de esa evolución, ¿cuáles serían como los principales países del mundo que están emitiendo bonos de carbono? Mezclemos aquí no solamente los que se están generando a partir de energías renovables, sino también de reforestación y todo este cuento. ¿Cuáles son esos países que más generan bonos de carbono y cuáles son esos países que desde ya están generando una cultura de decir, apoyemos esta teoría, apoyemos apoyemos esta iniciativa, y los que realmente están comprando bastantes bonos de carbono? ¿Quiénes son los unos y quiénes son los otros?
Bueno, hay un volumen bastante alto de bonos de carbono que provienen de proyectos en África. En África, no solamente por cuestiones, digámoslo, de ecosistemas propios allí, sino también por el reemplazo de combustibles fósiles tipo leña allí. También pues en Brasil y en los países que geográficamente son más grandes, en China. En China también tienen bastantes proyectos que logran emitir bonos de carbono y algo también de Estados Unidos. Bueno, ¿y cuáles son los sectores de la economía que más emiten gases de efecto invernadero y por qué está metido ahí precisamente el sector energético? Bueno, los sectores que más adquieren bonos de carbono son justamente los sectores más intensivos en el uso de combustibles fósiles. Entre ellos, pues sigue estando el sector oil and gas, el sector petróleo, el sector siderúrgico y el sector de cementos. Esos son los más contaminantes en el mundo. Así es. Listo. Bueno, ahora, otra pregunta bien cuestionadora. ¿Qué tan honestas son las empresas, tanto en Colombia como en Latinoamérica o el mundo, para reconocer la verdadera cantidad de gases de efecto invernadero que están emitiendo? O sea, ¿eso depende solo de la empresa o hay realmente una interventoría internacional que les ayuda a medir y a decir las cifras verdaderas? Porque de acuerdo a lo que emiten es lo que tienen que comprar en bonos. Claro que sí, ha habido incluso escándalos en cuanto a ese problema que se denomina el greenwashing, y es que incluso grandes empresas han publicitado en que están haciendo grandes acciones o grandes inversiones para mitigar sus emisiones cuando se va a ver y no son reales. Entonces, para evitar ese problema del greenwashing, se establece justamente la participación de auditorías de tercera parte independientes. Y en nuestro caso, pues se hace en la etapa de validación y en la etapa de verificación. Y en Colombia, adicional pues de las salvaguardas que obliga el mercado internacional, se establece también el RENARE, el Registro Nacional de Reducciones de Emisiones, donde allí pues el Ministerio de Ambiente pues logra verificar y avalar que estas emisiones sean reales, así como también pues darle seguridad a los compradores de estos bonos. Bueno, qué interesante. Nelson, la verdad se nos ha ido el tiempo supremamente rápido, me queda muy poco tiempo y ha sido quizás una de las entrevistas más placenteras en las que participo porque he aprendido demasiado el día de hoy y espero que cada uno de ustedes también esté aprendiendo bastante. Y a salirnos un poquito ya del contexto del sector de las energías renovables, las personas, los individuos como tal, también somos responsables de una huella de carbono. ¿Cuál es el promedio en Colombia y en Latinoamérica? ¿Y qué tan consciente es la sociedad de que nosotros también somos responsables de esos gases de efecto invernadero? Claro que sí, digamos, técnicamente todas las actividades que se denominan antropogénicas, es decir, todas las actividades elaboradas y hechas por el hombre, tanto a nivel de actividades como a nivel de productos, generan emisiones de gases de efecto invernadero. Casi que el hecho de caminar ya conlleva el haber dejado una huella de carbono, porque los tenis que usamos pues para su fabricación tuvieron un proceso que generó gases de efecto invernadero. Esa huella de carbono personal pues está ligada también al país en el que se está, siendo pues los países desarrollados los que tienen una huella de carbono más alta que los países en vía de desarrollo. Es una responsabilidad, claro, personal el que suplamos o compensemos nuestra propia huella de carbono. La generación de los millennials tal vez es más consciente que nuestra generación en esa compensación de huella, en esa decisión consciente de elegir productos que sean carbono neutrales, de usar energía verde, energía que ya haya sido compensada, energía que sea limpia e incluso genere
reducciones de emisiones, como es el caso de la energía solar y de la energía eólica. Pero, Nelson, el nombre de tu empresa pudo haber pasado como muy confuso dentro de toda la entrevista, porque casi que es el mismo nombre del tema, bonos solares. Entonces quiero hacer un homenaje de verdad y quiero felicitarte como directivo y como persona que jalona todo este desarrollo en Colombia, y hacerte quizás una última pregunta antes de entrar a dos personales, a las dos últimas, y es, ¿cómo ve Nelson a su empresa, a Bonos Solares SAS en 5 años, en un mercado de estos que yo lo veo que tiene que crecer sí o sí? Pero ¿cómo lo ves, Nelson? Bueno, nosotros nos seguiremos consolidando como la principal empresa de apoyo y también de trading de los certificados de carbono para las empresas no solamente multinacionales, sino empresas aquí colombianas, ayudando permitiendo su ingreso al mercado del carbono y comercializando sus bonos de carbono al mejor precio posible, no solamente en el mercado colombiano, sino cuando las condiciones afuera, digamos, que estén con una menor incertidumbre como la que tenemos ahorita por los temas de guerra ya en Ucrania y en Rusia, consiguiendo el mejor precio, accediendo a mejores precios, como es no solamente el mercado local colombiano, sino por ejemplo al mercado internacional de Corsia, que logra compensar las emisiones del mercado aeronáutico internacional. Entonces seguiremos brindándole las mejores oportunidades a las empresas desarrolladoras de energía solar y eólica en Colombia. Nelson, empresas como la suya hay muy pocas realmente en América Latina, pues la verdad no tengo conocimiento de que existan otras empresas, pues, obviamente hay algunas multinacionales que vienen y han estado ofreciendo los bonos verdes, pero empresas propias creadas aquí como bonos solares son pocas. Si algún empresario de estos 18 países que ve un café con Expo Solar quiere empezar un trámite para emitir bonos de carbono, se puede contactar con usted también y ustedes atenderlos en Chile, en Ecuador, en Perú, en Panamá, en Costa Rica, República Dominicana, en cualquier país. Claro que sí, Carlos. Nosotros incluso también desarrollamos proyectos, pues, con el apoyo de First Climate fuera de Colombia. Hemos desarrollado también proyectos en Chile, países del Caribe y de Centroamérica, con otros productos también que podemos conversar en otra oportunidad, como son los IREX o International Renewable Energy Certificates, que son básicamente certificados que garantizan el origen limpio, el origen verde de la energía. Entonces, aquí estamos, claro que sí, y tenemos pues nuestra información de contacto en nuestra página web. Bueno, Nelson, vamos a acabar con dos preguntas esenciales en Expo Solar. Una, que es un favor que le hacen todas las empresas que pasan por un café con Expo Solar, a una investigación que venimos desarrollando ya hace casi 2 años, y eso de entender cuál es la dinámica, el crecimiento y el estado del arte en términos generales de la transición energética en Latinoamérica y el Caribe. Y nos interesa mucho saber hacia dónde va la tendencia de esta transición energética, si más hacia proyectos a gran escala o hacia proyectos de generación distribuida, proyectos realmente pequeños. Y te hago la pregunta porque además de estar al frente de Bonos Solares SAS, pues estás en el mercado de la energía solar hace rato, y de esto también te lleva mucho a estar muy en contacto con ambos sectores. Primero, porque los bonos inicialmente se los ofrecen a las empresas grandes generadoras, o sea, proyectos centralizados, pero también están aglutinando a los pequeños. Pero ¿hacia dónde ves tú que está atendiendo esto? Bueno, eso de alguna manera yo creo que lo guiará un poco, pueden ser los precios, la optimización de los precios del kilovatio hora. En Colombia pues se han visto ya subastas de energía, en Europa ya se han hecho subastas con anterioridad allí de energía.
Entonces yo creo que un poco tenderá a eso, a ver el usuario, lo que se llama el prosumidor, ver en dónde puede obtener un kilovatio hora más económico y que le dé unos valores agregados como su origen limpio. Y ya hoy en día ya estamos viendo que el consumidor tiene más libertad de poder escoger incluso su comercializadora de energía. Eso no se podía, eso era impensable hace unos años atrás. Entonces yo creo que eso lo marcará el precio y el mercado tenderá a escoger proyectos y plantas que sean más eficientes en su generación de energía y que va a redundar en ofrecer unos precios más competitivos. Bueno, ya por último, Nelson, se nos acabó el tiempo definitivamente, pero también se va acercando la fecha de la 7ª versión de Exposolar Colombia, que va a ser en octubre 4, 5 y 6, como de costumbre, en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor Medellín. Quisiera que de esta área tan interesante, de esta área que realmente es bien llamativa, como es la venta de bonos de carbono, nos hicieras una invitación al sector para que asista a la feria, para que la gente de estos 18 países vean a Exposolar como lo que es realmente, que es ese hub de los negocios de la energía solar para América Latina y el Caribe. Háganos una invitación desde Bonos Solares a la 7ª versión de Exposolar. Claro que sí, desde acá, desde Bonos Solares en Bogotá, queremos invitar a todas las empresas desarrolladoras de energía solar de Colombia y de los demás países latinoamericanos a que visiten el próximo evento de Exposolar en Medellín, donde se puedan conocer con otras empresas del sector y donde puedan conocer nuevas oportunidades que les coadyuve al financiamiento y al cierre financiero de sus proyectos, que los haga más competitivos en cuanto a lo que será su venta de energía en el mercado de cada uno de los países. Bueno, Nelson, no me queda más que agradecerte, vuelvo y repito, qué entrevista tan agradable, de mucho aprendizaje, el tiempo se me fue como si nada. Entonces, pues un abrazo fuerte para ti por ese tiempo que nos has dedicado. Te deseo el mejor de los éxitos, una empresa que tiene mucho futuro. Igualmente a cada uno de ustedes que nos acompaña, pues no despedirme antes de sugerirles que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube Exposolar Colombia, donde ya casi tenemos 100 programas emitidos. Los estaremos invitando propiamente a festejar el programa número 100 y suscríbanse por favor al canal y vean esa hemeroteca que tenemos, esa videoteca que tenemos ya de tantos capítulos que les va a dar a conocer cuáles son las empresas importantes y relevantes que están jugando en la transición energética en América Latina y el Caribe. Es una muy buena fuente de información. Entonces, un abrazo para todos ustedes y los invito para que dentro de 8 días nos acompañen en un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar. Hasta pronto. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.